Chicos, vamos a empezar con el repaso, bueno, con las páginas que les hicieron falta. Voy a compartir pantalla para que vean con qué inicio. Vamos con este cuadro que tuvieron algún problema ahí al poner los sectores productivos. Entonces voy a empezar con el modelo primario exportador. Ustedes recordarán que la clase pasada habíamos quedado que el modelo primario exportador es aquel que se establece para enviar solamente materias primas. México se encargaba solamente de mandar materias primas y entonces eso generaba ingresos para nuestro país. Recuerden que al principio tenía un modelo exportador, pero tengo la crisis de Nueva York y eso hace que los países primermundistas que nos compraban materias primas, pues ya no tuvieran dinero para hacerlo. Entonces, esta crisis genera que tenga que cambiar mi modelo económico. El objetivo del modelo primario exportador, ¿cuál era? Vender los productos primarios a las naciones primermundistas. Exactamente. El sector productivo al que impulsaba entonces, ¿cuál era? El de las materias primas. ¿Cuál es el de las materias primas? El sector agrícola. Exactamente, el sector agrícola, modelo exportador, generara mayores recursos. Entonces, si estoy viendo que todo lo que estoy ganando es del sector agrícola, pues voy a darle prioridad a este sector, ¿sale? El origen del capital. Ingresos internacionales. Es política gubernamental. Proteccionismo. Exactamente. Y lo que hacía el gobierno era controlar la producción agrícola, ¿vale? Lo que hacía era controlar toda la producción agrícola que tenía. Papel de los demás sectores productivos. ¿Qué pasaba con el sector secundario? Dejaban el campo por el campo. Lo dejaban para ir a la ciudad, ¿no? Recuerden que si le estoy poniendo mayor énfasis al sector primario, entonces la industria era escasa o nula, no tenía industria. Ahora vamos con el modelo de sustitución de importaciones. Después, ahora sí, de la Gran Depresión, se genera una nueva orden mundial. Exactamente. ¿Y qué hito o qué cambio histórico nos ayuda a que volvamos a crecer? El crecimiento agro mexicano. La Segunda Guerra Mundial. ¿Quién dijo la Segunda Guerra Mundial? Irapuato. Otra vez, muy bien. La La Segunda Guerra Mundial, exactamente. Recuerden que entonces vuelvo a tener la opción de que los países tengan la necesidad de, primero, tener productos terminados y aparte de necesitar materias primas como el acero. Y acuérdense que México tenía una gran cantidad de minería. Entonces, eso nos apoyaba a volver a crecer. Bien, entonces, el objetivo del modelo de sustitución de importaciones era empezar a generar productos terminados mediante la industrialización. Si estoy hablando de que quiero industrializar a mi país y que quiero ya tener materias primas terminadas, entonces, ¿a qué sector productivo voy a impulsar? sector industrial. Industria. El sector industrial, que en este caso es el sector secundario. Recuerden que se dividen las actividades económicas como sector primario, secundario y terciario. Primario siendo las materias primas, secundario siendo productos terminados y terciario, siendo ventas y servicios, ¿sale? Origen del capital. ¿De dónde provenían el dinero para poder tener empresas en México? Extranjero. La venta de Exactamente, del extranjero. Otro extra point. Para Francisco. Del extranjero. Todo el dinero que nosotros teníamos provenía del extranjero. Sin embargo, chicos, recuerden que para que nosotros pudiéramos tener una empresa que provenía de otro país, por lo menos el 51% de las acciones que teníamos deberían de ser provenientes de México, ¿sale? Ahora, el destino, ¿hacia dónde iba esta producción? Ahora sí, principalmente a Estados Unidos, ¿no? Ahora sí, principalmente a Estados Unidos y a países que estaban especialmente en guerra, ¿sale? Todos esos países que estaban involucrados con la Segunda Guerra Mundial, pues necesitaban
materias primas y necesitaban productos terminados, ¿sale? Ahora, política gubernamental. Nosotros habíamos quedado que era una política ¿de qué tipo? Proteccionista. Proteccionismo. Exactamente, proteccionista. ¿Y qué hizo el gobierno para proteger el mercado? ¿Cuál fue una de las... Empezó a hacer tratos que de las maquinaria empresas y tuvieran- ellos no generaban la maquinaria. Exactamente, nosotros empezábamos a comprar maquinaria. ¿Recuerdan que les puse un ejemplo con una pluma de color azul, creo, y una roja? ¿Cómo se le llamaba eso cuando yo le pongo un impuesto a una cosa que viene de otro país? Aranceles. Aranceles. Exactamente, aranceles. Entonces, estos aranceles me ayudaron a proteger mi mercado. Pero ahora voy a pasar a este cuadrito que, vamos a ver el año, las exportaciones petroleras y la participación que tiene México en estas exportaciones petroleras. Quiero que vean los números. Primero tengo 504, 433, 323, 448 y después se repunta a 1668 y empieza a crecer exponencialmente. Pero entre estos años, que es de 1970 a 1973, tengo un momento en el que disminuyen las exportaciones de petróleo. ¿Qué momento o entre qué En año? 1972. ¿Ok? En el 72. Entre 1970 y 1972. 1972 a 1973, que es cuando termina este periodo, es cuando disminuyen las exportaciones de petróleo, ¿sale? Sin embargo, ¿en qué año se inicia? 1976. 1976. 1974 es donde empieza a despuntar 74. nuevamente el petróleo, ¿ya vieron? ¿Qué pasa aquí? Durante este periodo tengo algo que se llama la Que se crisis traba, del ¿no? petróleo. Se genera porque había escasez del mismo. Cuando yo tengo un producto que empieza a escasear, el precio aumenta y esto me va a ayudar a generar mayores ingresos para mi país. Sin embargo, cuando yo tengo una gran cantidad de productos y entonces estos se ofrecen, el precio va a bajar y va a bajar y va a bajar. A esto se le llama la oferta y la demanda. Entre más productos tenga en el mercado, más baratos va a ser. Entre más escasez tenga, entonces más caro va a ser el producto porque las personas lo necesitan forzosamente. Entonces, no importa el precio que tenga, lo voy a tener que comprar. Entonces, yo como empresa puedo subir mis precios porque sé que no hay más productos en el mercado y eso me va a ayudar a generar mayores ingresos. Y ahora dice, este contexto benefició a nuestro país porque obtuvo mayores ganancias. Obviamente, si tengo grandes exportaciones y si el precio del petróleo aumenta, pues imagínense los ingresos que va a tener nuestro país, ¿sale? Ahora dice, el gobierno mexicano ante el panorama internacional decide invertir más en el desarrollo de la industria petrolera. Obviamente, si es donde estoy teniendo mayor cantidad de dinero, lo que voy a hacer es generar mayor industria que se vaya hacia la industria petrolera, perdón. A este proceso, ¿cómo se le conoce? ¿Alguien encontró cómo se le conoce? Petrolización. Muy bien, petrolización. Es la petrolización de la economía. Y en 1978 pasan las exportaciones al 31.3. Es un crecimiento muy alto de petróleo, ¿sale? Pero si se dan cuenta, empezamos a depender totalmente de los ingresos que tenemos del petróleo. El siguiente tema es el 5, que es el de desigualdad social y movimientos sociales. Si ustedes se dan cuenta, nosotros hablamos de cambios en modelos económicos. Entonces, hay varias razones por que las personas empiezan a dejar el campo. Las oportunidades en la ciudad. Crisis del campo, muy bien. La crisis, recuerden que nosotros hablábamos la semana pasada de que el campo entra en crisis precisamente por la revolución verde. Cuando empiezan a meter ciertas semillas mejoradas, Estados Unidos puede producir mayor cantidad a menor precio. Y entonces los campesinos no podían competir con productores estadounidenses. Y eso hace que la mayoría generara grandes niveles de pobreza, ¿vale?
Y entonces eso genera que se empiecen a mover hacia las ciudades. Esto que ustedes ven es una ciudad mexicana, es la Ciudad de México en 1970. Se empiezan a mover a las ciudades constantemente debido a las crisis del campo y eso genera que tenga sobrepoblación en ciudades donde tenía industrias. ¿Qué necesito? ¿Qué servicios necesito para poder tener o atender una mayor cantidad de personas en la ciudad? Cuando ustedes llegan a una ciudad, salud, luz, agua, muy bien, Valerie. Muy bien, recursos básicos, Daira, muy bien. Drenaje, exactamente. El gobierno tiene que otorgarle a todas las personas esta situación, Perla, muy bien, vivienda. Lo primero que tengo que otorgarle a las personas es vivienda. Y cuando tengo sobrepoblación, poderle otorgar a todas las personas vivienda es un reto muy grande, ¿sale? Ahora, tengo que tener mayor cantidad de hospitales, escuelas, recursos, y todo eso me va a generar mayor cantidad de ingresos o de gastos del gobierno. ¿De dónde saca dinero el gobierno para poder afrontar estos gastos? Préstamos, si no quiero impuestos, muy bien, Lili. De los impuestos, lo que voy a hacer del petróleo también, muy bien, Fabián. Del petróleo y de los impuestos es de donde voy a sacar la mayor cantidad de dinero para poder generar mayor cantidad de hospitales y todo esto. Cuando estoy en el milagro mexicano, con esto no tengo ningún problema, porque tengo que el petróleo vale mucho, tengo grandes ingresos, las personas tienen salarios buenos, las personas pueden pagar impuestos sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa cuando empieza la crisis del campo y qué pasa cuando tengo crisis? ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa cuando tengo crisis? Resulta que el gobierno no puede bajar los impuestos porque obviamente necesito seguir teniendo ingresos para poner hospitales, escuelas, para darle a las personas salud, para darle. Entonces ya no hay economía. Muy bien, Daira. Sí, Lugo, empiezo a pedir préstamos para generar este tipo de ingresos que necesito. Entonces, hay un periodo presidencial en donde se generan la mayor o los primeros rezagos económicos muy importantes y es donde están estos dos personajes que ustedes ven. El primero que está aquí es Adolfo Ruiz Cortines y el siguiente es Adolfo López Mateos. Durante 1952 hasta 1964 empiezo a tener unas crisis económicas muy fuertes que empiezan a dar frutos empieza a dañar primero al sector medio, empiezan a aumentar los precios de las cosas, no les quito los impuestos, les aumento los impuestos y obviamente las personas no estaban contentas con lo que estaba sucediendo. ¿Qué pasa cuando la población ya está harta de un gobierno que les está generando mayor cantidad de impuestos y no tienen dinero? Sí, Borges, es donde empiezo a generar deuda externa. Muy bien, Azul, protestas. Las protestas son una forma, huelgas también, Ricardo, son la forma en la que la gente va a tratar de expresar su inconformidad con el gobierno.